Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Pablo Ling. Yo soy egresado de la Facultad Autónoma de San Luis Potosí. Posteriormente hice ginecología aquí en el Hospital Central y actualmente estoy haciendo la sub en medicina fetal en el Instituto de Perinatología. Entonces hoy pues vamos a estar toda la mañana juntos. Vamos a hablar de 4 temas importantes y hay varios que pudieran serles útiles para el examen. La finalidad de las clases de hoy es que se lleven los puntos claves para el examen. O sea, ahorita no vamos a repasar fisiopatología ni nada que no les va a servir para el examen. Lo vamos a mencionar muy rápidamente, pero pues la finalidad son 2 cosas. Una, que pues contesten bien el examen, y 2, que sepan mínimo los conocimientos que tiene que tener un médico general, independientemente de la especialidad a la que vayan a ir. Entonces, vamos a empezar con hipertensión. Yo creo que después vemos diabetes, hemorragia y al final antifosfolípido, hipotiroidismo y todos esos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico. Es una paciente femenino de 30 años, es gesta 2, tiene antecedente de una cesárea previa. La cesárea previa la reportan a las 30 semanas porque le dijeron que tenía falta de líquido. Ella no sabe referir nada más, y que pesó 700 gramos, ahorita pues el bebé no vive. Acude con ustedes con embarazo de 28 semanas, refiere cefalea ocasional, pero ella lo relaciona con que está estresada por el trabajo. Le encuentran ustedes con una TA de 150-90, una frecuencia cardíaca de 80, respiratoria de 10, temperatura de 37, un peso de 80 kilos y una talla de 160 centímetros, con un IMC de 31 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, si alguien me pudiera decir cuál sería el abordaje de esta paciente inmediatamente. Así. Ok. Entonces, en general, ¿cuál sería el abordaje? O sea, ¿qué le harías en ese momento? Tomar laboratorios, principalmente. El registro pudiera ser, pero acuérdense que el examen es enfocado en lo que harían inmediatamente o lo que harían ustedes como médicos generales. Sí, podría estar indicado un registro, aunque un registro no sería valorable con una paciente hipertensa, por ejemplo. Ahí el registro puede cambiar, pero eso ya son temas o cosas que no tendrían por qué contestar como médicos generales. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es abordar a esa paciente, o sea, ponerle nombre a la hipertensión. Esa paciente es hipertensa crónica, es una hipertensa gestacional, es una preeclampsia con datos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ponerle nombre a esta hipertensión. Antes de eso, primero tendrían que corroborar si realmente está hipertensa, ¿no? Entonces, primero, volver a checar la TA en 4 horas si está hipertensa. Entonces, ya le decimos que es una paciente hipertensa y entonces pedimos laboratorios, ¿no? Entonces, acuérdense que tenemos que pensar, pues, como secuencial, cómo vamos a ir abordando a esa paciente. Entonces, le pedimos laboratorios y sí, tiene una proteinuria significativa de 400 miligramos en 24 horas. El resto del perfil está normal y entonces, pues ya, se va a su casa. Continúa el control prenatal con ustedes, ahora tiene 34 semanas. Su familia le llama porque refiere que perdió el estado de alerta y que se agitó toda. Acuden a valorarla y la encuentran con una TA de 180-120, con un Glasgow de 12 e hiperreflexia. Entonces, en este caso, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Tiene 34 semanas. Pero lo primero, o sea, tiene 34 semanas. Acuérdense que los maduradores están indicados hasta las 34, controversias y hasta las 36, pero la mayoría de las guías dicen 34. Lo primero que tienen que hacer es estabilizarla. Lo primero que tienen que hacer es controlar la TA y administrarle sulfato de magnesio. ¿Sí? Entonces, lo primerito que tienen que ustedes hacer es canalizarle una vía, administrarle sulfato de magnesio. Si no tienen vía, se puede administrar intramuscular. Y
controlar la TA. Entonces, todo esto lo vamos a ir desglosando durante la presentación, pero es más o menos el tipo de casos que les ponen y es más o menos como ustedes lo tienen que ir pensando. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. La preeclampsia o todos los estados hipertensivos, pues es secundario a la placenta, ¿no? Entonces, en el primer trimestre, la placenta, el citotrofoblasto extravelloso va a invadir las arterias espirales. Estas arterias espirales se tienen que remodelar de esta manera que pierdan la musculatura de la pared para que se vuelva un vaso de baja resistencia y alta capacitancia. ¿Qué quiere decir esto? Que maneje una gran cantidad de flujo con muy poca resistencia para que no se comprometa la perfusión hacia el espacio intervelloso. Si logramos esto, entonces si el trofoblasto, el citotrofoblasto invade de una manera adecuada, entonces estos vasos perderán la musculatura, perderán la inervación y entonces será un vaso que no sea reactivo a los estados hormonales de la mamá. Por ejemplo, que una descarga adrenérgica, que tenga estrés, que tenga esos vasos no se van a modificar por el estado adrenérgico de la paciente. Esa es la finalidad de la remodelación del trofoblasto. Cuando esto no se logra, entonces se vuelven vasos de alta resistencia y poca capacitancia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar menos flujo al espacio intervelloso, lo cual va a comprometer la oxigenación del espacio intervelloso, entonces va a hacer que el feto tenga menos oxígeno y que la placenta tenga menos oxígeno. Si esto pasa, entonces nos va a dar todo el cuadro clínico de la preeclampsia. Entonces, esto es únicamente para ponernos en contexto. No vamos a meternos en detalles porque esto podrían ser pláticas de días. Entonces, básicamente esa es a grandes rasgos la fisiopatología de la preeclampsia. Entonces, ¿cuál es la epidemiología? Bueno, se estima que aproximadamente del 2 a 8% de los embarazos se van a complicar con hipertensión. En México, ya más exacta la cifra, dependiendo del lugar en donde estén, de entre 5 a 10% de los embarazos. Y en pacientes con factores de riesgo incrementa hasta en un 20%. Del caso clínico, ¿quién me puede decir qué factores de riesgo tenía la paciente identificables en la historia clínica? Obesidad, un IMC de 31, ¿qué más? El antecedente, eso es lo más importante. O sea, la paciente le refiere que no tiene o sea, no lo sabe referir, pero les dijo que el bebé nació chiquito de 30 semanas porque se quedó sin líquido. Entonces eso les tiene que prender un foco rojo en la historia clínica y esto también se los van a presentar en el examen. Entonces todo lo que ustedes lean, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en la facultad, en todas las facultades, es que usualmente tratan como de confundirte en las preguntas. Generalmente en las preguntas del examen del nacional son preguntas, o sea, son datos que te van a ayudar al diagnóstico o van a ser el dato clave para que ustedes lleguen al diagnóstico. Entonces, en este caso, la paciente tiene un antecedente de seguramente una restricción porque 30 semanas, 700 gramos, ese bebé está muy chiquito, el bebé está sin líquido y le interrumpieron por algo que ella no sabe por qué fue. Ella dice que fue por falta de líquido, pero seguramente esa paciente estaba o hipertensa o cualquier otro dato de preeclampsia. Entonces, siempre pongan mucha atención en los casos clínicos o en los datos que les den en la historia clínica. Y la preeclampsia de inicio temprano, que es cuando se presenta antes de las 34 semanas, varía entre el 0.4 y el 1% de la población. Entonces, las causas de muerte materna, la primera es las causas indirectas. Al final de las presentaciones vamos a hablar un poquito, porque esto está, o sea, justo este año pues se modificó todo, ¿no? El COVID vino a cambiar todo. Entonces, ahorita la causa indirectas eran cardiopatías maternas. Entonces, si les llegaran a preguntar causa materna de muerte y no viene COVID, es cardiopatía. Si viene COVID, es COVID. Entonces, este año pues, no sabemos cómo lo vayan a preguntar, pero bueno, antes de este año la principal causa eran las causas indirectas y son las cardiopatías maternas. La segunda causa es hemorragia y la tercera causa es hipertensión. En México se comporta dependiendo de la semana epidemiológica en la que estemos. O sea, siempre se están compitiendo entre hemorragia e hipertensión. También lo vamos a ver más adelante. Hay años donde la hipertensión es la primera causa de muerte
directa y hay años que es hemorragia. Entonces, pues ahí también puede variar. Los años previos ha sido hipertensión más que hemorragia, porque esto es a nivel mundial. Entonces, obviamente, todas las muertes maternas que se dan en países en vías de desarrollo, pues va a modificar esta estadística, a diferencia de países como México, que se comporta en algunas cosas como países como Estados Unidos. Entonces, bueno, estas son las principales causas de muerte materna. Y entonces nos vamos a meter a factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para preeclampsia o para cualquier enfermedad hipertensiva del embarazo? Antecedente de preeclampsia, ¿qué otro? Pero los que tienen más impacto es madre hipertensa, madre diabética, madre con enfermedad autoinmune, y el antecedente de preeclampsia. Entonces, hipertensa crónica o preeclampsia en embarazo previo es el factor de riesgo más importante. Enfermedades autoinmunes, principalmente lupus, enfermedades renales, enfermedad renal crónica y diabetes. Esos son los 4 factores de riesgo principales. Son los principales factores de riesgo que por puro antecedente la paciente es candidata a una profilaxis farmacológica con aspirina. Hay otros factores de riesgo como obesidad, primiparidad, embarazo múltiple, edad mayor a 40 años y trombofilias. Entonces, estos factores de riesgo como tales no son un factor directo tan importante, pero si se encuentra más de uno de estos, también la paciente es candidata a profilaxis. Y existen otros, es nada más para mencionarlos, como el Doppler de arterias uterinas, el tamizaje combinado que se hace en primer trimestre, y la raza hispana también confiere un riesgo para preeclampsia. Entonces, esta tabla, no la vamos a leer, es la definición que viene en la guía de práctica clínica, que es la misma definición que viene en todas las guías. O sea, en cuanto a preeclampsia, las guías internacionales y la guía de práctica clínica tienen más o menos las mismas definiciones. El problema es que la guía de práctica clínica también mete otras hipertensiones como la hipertensión de bata blanca y otras que pueden ahí causar confusión. Pero las que ustedes tienen que saber así, sin leer la tabla, es estas 5, 6. Hipertensión gestacional después de las 20 semanas que no tiene proteinuria, no tiene alteraciones bioquímicas y que después de las 12 semanas del puerperio ya no es preeclampsia, o sea, la paciente ya no es hipertensa, se quita, o sea, se cura, por decirlo de alguna manera. Entonces, hipertensión gestacional, preeclampsia, lo mismo, una paciente después de las 20 semanas que desarrolla hipertensión por primera vez, pero que tiene proteinuria. Únicamente proteinuria. Si tenemos alteraciones bioquímicas, eso lo convierte en una preeclampsia con datos. El único dato de no severidad o de preeclampsia sin datos es hipertensión y proteinuria. ¿Sí? Y que en el posparto también la paciente vuelve a estar normotensa. La preeclampsia con datos, que cumple los criterios de preeclampsia sin datos, que es hipertensión de las 20 semanas, después de las 20 semanas, con o sin proteinuria, porque aquí para darle el dato de severidad es que tenga alteraciones bioquímicas, o sea, que tenga alteración en las PFH, que tenga alteración en la creatinina, o que tenga algún dato clínico de severidad, como edema agudo de pulmón o enfermedad miocárdica. Y el eclampsia, que son las crisis convulsivas asociadas a hipertensión en el embarazo después de las 20 semanas. Y la hipertensión crónica, aquella paciente que nosotros diagnosticamos antes de las 20 semanas. La hipertensión crónica puede o no tener proteinuria porque no sabemos cuánto tiempo tiene la paciente con esta enfermedad, pero el dato clave para diagnosticar hipertensión crónica o que para el examen seguramente se los van a preguntar es que la paciente ya era hipertensa antes de las 20 semanas. Y hipertensión crónica más preeclampsia agregada es cuando la paciente hipertensa crónica tiene un descontrol de la TA, a pesar de haber estado controlada con un medicamento, o que aumenta de forma significativa su proteinuria si es que ella ya tenía proteinuria. Si ella no tenía proteinuria, entonces el dato de preeclampsia agregada lo va a dar que desarrolle proteinuria de primera vez. ¿Sí? Entonces, lo que decíamos de la profilaxis,
la mayoría de las guías recomiendan entre 75 y 150 miligramos de aspirina por las noches antes de las 16 semanas. Este se lo tienen que quedar así claro. Antes de las 16 semanas, paciente con factores de riesgo de los que mencionamos previamente, hipertensa crónica, paciente con antecedente de preeclampsia, paciente con enfermedad renal, paciente con enfermedad autoinmune y paciente con diabetes. Esas son las que por ese único factor de riesgo es candidata a profilaxis, que son las que vienen aquí, o que tenga 2 o más factores de los que son menores o de los que no son tan fuertes como obesidad, embarazo múltiple, edad materna, etc. Entonces, bueno, pues vamos a entrar ya a la clasificación, lo que mencionamos previamente. Y entonces tenemos enfermedades hipertensivas del embarazo. Entonces, la primera, hipertensión crónica. La segunda, hipertensión crónica más preeclampsia agregada. Preeclampsia con o sin datos de severidad. E hipertensión gestacional. Entonces, ¿cuál va a ser el punto clave para poder hacer el diagnóstico de estas? Primero, la edad gestacional, ¿sí? Antes de las 20 semanas es hipertensión crónica, no le busquen, ¿sí? O sea, si es antes de las 20 semanas la paciente está hipertensa, es hipertensa crónica. Después de las 20 semanas, si ya es hipertensa crónica, entonces, y la paciente tiene descontrol de la TA o tiene incremento o aparición de novo de la proteinuria, es una hipertensión crónica con preeclampsia agregada. Si tienes una paciente hipertensa crónica y se descontrola la TA y tiene alteraciones bioquímicas, es una hipertensión crónica con preeclampsia agregada con datos de severidad. ¿Sí? Perdón. Preeclampsia con o sin datos de severidad después de las 20 semanas que está hipertensa y presenta proteinuria. Y le vamos a agregar el sufijo de con datos de severidad si tiene alteraciones bioquímicas que vamos a ver más adelante o alteraciones clínicas. E hipertensión gestacional más de las 20 semanas que la paciente no tiene proteinuria ni alteración bioquímica. Entonces, lo que habíamos mencionado al principio con el caso clínico, ¿qué vamos a evaluar? Pues primero, que una paciente esté hipertensa. ¿Y cómo vamos a decir que esté hipertensa? Que tenga una TA mayor o igual a 140/90 en 2 tomas, separadas por 4 horas. Lo primero que vamos a evaluar entonces es la edad gestacional para hacer el diagnóstico de hipertensión crónica o de preeclampsia o de hipertensión gestacional. Una biometría hemática completa para buscar ¿qué? Si alguien me pudiera decir qué vamos a buscar en la biometría específicamente. Plaquetopenia, ¿sí? ¿Abajo de cuánto? De 100. La plaquetopenia para decir que es criterio de severidad es 100. Creatinina sérica y enzimas hepáticas para buscando ¿qué? ¿Cuánto? Pero las transaminasas, ¿cuánto tienen que elevar para decir que es una preeclampsia? 2 veces su valor basal que tenemos. Si tenemos PFHs basales de la paciente por cualquier cosa y duplica, es un criterio de severidad. O que sean 2 veces el valor del punto de corte que tengamos de laboratorio. Y creatinina sérica arriba de ¿cuánto? Arriba de 1.1. O también que duplique la creatinina basal si es una paciente ya hipertensa crónica o con enfermedad renal crónica, que duplica la creatinina es un criterio de severidad. O si es una paciente sana previamente, que aumente arriba de 1.1. Proteinuria de 24 horas o el ratio proteína-creatinina en orina de una sola micción. ¿Cuánto tiene que ser la proteinuria? Más de 300 en 24 horas. ¿Y la proteinuria es criterio de severidad? No.
Eso también les tiene que quedar bien claro. La proteinuria ya no es criterio de severidad. Tenga 5 o 10 gramos no es criterio de severidad. O un ratio proteína-creatinina que esté arriba de 0.3, que pues el valor de corte pues, se lo aprenden igual, ¿no? O sea, 300 miligramos en 24 horas o 0.3 el ratio. Y evaluar síntomas de preeclampsia con datos de severidad. ¿Cuáles son los datos clínicos de preeclampsia con datos? Cefalea intensa, que no se quita. ¿Sí? Dolor, epigastralgia. Ajá. ¿Sí? ¿Qué, perdón? El sangrado no es criterio de severidad. Criterio de severidad es cefalea, tinnitus o fosfenos, datos de disnea por edema agudo de pulmón, dolor precordial o epigastralgia. ¿Sí? Alteraciones visuales. Y bueno, como parte del abordaje, necesitamos también tener un ultrasonido para ver cómo está ese bebé, cómo está creciendo, ver si no es una restricción asociada a preeclampsia, porque eso nos puede cambiar el manejo. Y la PCS, que bueno, que ya mencionamos que puede haber controversia en qué momento tomar la PCS. Entonces, para la paciente con hipertensión crónica tenemos que tener una proteinuria basal. Entonces, la paciente, si llega con ustedes de primera vez, menos de 20 semanas, y llega a su control prenatal y es hipertensa crónica, tienen que tener una proteinuria basal porque va a ser el punto clave para ustedes poder hacer el diagnóstico si tiene una preeclampsia agregada. Entonces, parte del abordaje en una paciente hipertensa crónica, además de lo demás, es tener una proteinuria basal. En una hipertensa crónica tenemos que suspender inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA2 y las tiazidas. Y el tratamiento de elección en una paciente hipertensa crónica para control de la TA, esto es para su control de la TA normal, la betalol, nifedipino o alfa-metildopa. Las metas, pues es que la paciente esté abajo de 135/85 y todas las hipertensas que no tengan algún criterio de severidad se van a resolver entre las 37 y 38 semanas. Si es hipertensa crónica, se recomienda que puede ser hasta las 38, pero si es preeclampsia, hipertensión crónica, a las 37 semanas. La hipertensión gestacional, entonces, es controversial el uso de antihipertensivo por debajo de 160-110, que sería ya un criterio de severidad. Se recomienda iniciar, hay otras guías que recomiendan iniciar terapia arriba de 140-90, igual con metas de 135-85. Pero lo más seguro es que no les pongan casos clínicos sobre cómo manejar una hipertensa crónica. O sea, digo una hipertensa gestacional. Lo más seguro es que o les pidan hacer el diagnóstico de hipertensión gestacional o les pidan detectar criterios de severidad en esa paciente. No meterse en controversia si realmente es candidata a tratamiento o no. Y una paciente hipertensa gestacional se tiene que evaluar, obviamente, datos de alarma y laboratorios semanales para ver que esta paciente hipertensa crónica, hipertensa gestacional, no desarrolle preeclampsia. Y la evaluación fetal tiene que ser entre 2 a 4 semanas para evaluar crecimiento fetal y líquido. E igual que la hipertensa crónica, 37 semanas para la resolución. Y entonces, bueno, entramos de lleno a la preeclampsia, lo que ya hemos mencionado durante las clases. Y para tener el diagnóstico de preeclampsia, pues tenemos que tener el criterio clínico, que sería la hipertensión. Una hipertensión arriba de 140-90 en un rango de 4 horas después de las 20 semanas, lo que ya hemos mencionado. Y que la paciente tenga una proteinuria de 24 horas arriba de 300 o que tenga un ratio arriba de 0.3, igual a mayor a 0.3, y si no tenemos ni el ratio ni la proteinuria de 24 horas, el diagnóstico se puede hacer con Labsticks o Dipstick o con proteinurias una cruz. Pero obviamente esto es solo en caso de que sea
O sea, sea lo único que tengamos, se puede hacer el diagnóstico, pero idealmente proteinuria de 24 horas y si no, el ratio proteína-creatinina. Entonces, nuevamente es controvertido el uso de antihipertensivos si no tiene una hipertensión en rangos de severidad, aunque ya las nuevas recomendaciones es que sí se dé tratamiento arriba de 140-90, con metas igual de 135-85, aunque la guía de práctica clínica recomienda 155-105 para paciente hipertensa crónica y para preeclampsia. Entonces, este dato, pues, ténganlo en mente, nada más, por si se los llegan a preguntar, les digo, lo más seguro es que la mayoría de sus preguntas sobre preeclampsia sea cómo hacer el diagnóstico y el abordaje, no tanto de cómo manejarla en un control prenatal. Y en la paciente con preeclampsia, a diferencia de la hipertensión gestacional, esta paciente la tenemos que evaluar más seguido con laboratorios cada 2 veces por semana. Igual, la evaluación fetal es cada 2 a 4 semanas. Y la resolución, si no tiene criterios de severidad, se resuelve a las 37 semanas. Entonces, las diapositivas, se las pasan, ¿verdad? Para que lo lean con más calma. Esto es nada más para mencionarles cómo va el abordaje. Entonces, tenemos una paciente de 37 semanas hipertensa, pues esa paciente se tiene que resolver y la vía de resolución dependerá de la condición obstétrica. O sea, si es candidata a un parto, puede ser parto. Si tienes una iterativa, si está pélvico, bueno, pues entonces cesárea. Entonces, preeclampsia o hipertensión crónica o hipertensión gestacional no es indicación de cesárea. Puede ser parto también, porque si se lo llegan a preguntar, la vía de resolución en preeclampsia siempre va a ser por la mejor vía obstétrica. Y aquí ya vamos a entrar en qué condiciones nos podrían hacer que resolvamos a la paciente antes, pero serían condiciones obstétricas como cualquier otra. O sea, una paciente, si tiene 34 semanas y es tiene preeclampsia y aparte rompe membranas, pues se tiene que resolver. Si en los laboratorios de control encontramos que ya tiene alteraciones bioquímicas, pues entonces a esa paciente ya no la llevamos a las 37. Se le pone el nombre de preeclampsia con datos y se resuelve después de las 34. Si tenemos alguna alteración ultrasonográfica, que el feto esté restringido, que tenga oligo, que tenga algún otro dato de compromiso fetal, entonces obviamente esa paciente no se espera a las 37, se resuelve antes. O sospecha de desprendimiento, pero bueno, desprendimiento, o sea, aquí viene la guía, pero pues sabemos que el desprendimiento es una indicación de resolución inmediata, es una urgencia. Pues mira, el oligo es, dependiendo, si lo haces por Phelan, es de 5 a 24. Si lo haces por columna máxima o Chamberlain, es de 2 a 8. O sea, depende cómo te lo ponga. Sí y no. O sea, si solo tiene oligo, hay guías, por ejemplo, ACOG, que son como más cuadrados, que dicen que sí, que el oligo ya es una indicación si tiene más de 34. Y hay otras guías que dicen que no, porque realmente si solo tiene oligo, pero tiene la hemodinamia y el peso, o sea, si no está en una restricción severa, lo puedes manejar hasta las 37. No creo, o sea, eso ya son ni siquiera temas de ginecólogo, ya son temas de un fetal, entonces es muy poco probable que te vayan a poner que interpretes una hemodinamia o el estado fetal con oligo y restricción, o sea, esos ya son como casos ya más complejos. Lo más seguro es que sea hacer el diagnóstico y ni siquiera de restricción, sino de preeclampsia. Pero bueno, es para que lo sepan, que una paciente con preeclampsia que se complica con restricción, idealmente no se deja hasta las 37, se resuelve antes. ¿Sí? O sea, el oligo es un dato indirecto de una alteración en la circulación fetoplacentaria. O sea, el bebé está en oligo porque deja de orinar porque está comprometida su circulación al riñón por la hipoxia. Entonces, ese bebé, si solo tiene oligo, pues ya te da como que datos que ese bebé ya no está tolerando. Hay que resolverlo antes. Pero te digo, ya es como que meterte en muchos temas que solo los van a confundir. Entonces, 34 semanas se resuelve si tiene datos de severidad en ese momento o si tiene alguna condición obstétrica, como ruptura o desprendimiento de placenta, en general. ¿Sale?
No, oligo es abajo de 5. Poli es arriba de 24. O sea, 24.1 ya es poli. Es normal. 23.9, pues sí, o sea, si te lo están poniendo así es normal. O sea, obviamente, si ya le pones el juicio clínico, pues 23.9 te habla que, o sea, lo mides un poquito más y es 24. O sea, pero ahí tienes que leer como el contexto de la paciente. Seguramente era o diabética o el peso fetal ya estaba en el percentil 90 o tenía una curva alterada. O sea, ahí tienes que ver el contexto de la paciente, de cómo te lo están preguntando. Pero pues sí, o sea, si me preguntas arbitrariamente 23.9 es normal según las guías. ¿Sí? Entonces, menos de 37 semanas y la paciente no tiene ninguno de estos datos, o sea, no tiene ruptura de membranas, no tiene alteración en la bioquímica, no tenemos dato de compromiso fetal o de desprendimiento de placenta, entonces esa paciente la podemos llevar semanalmente con seguimiento con laboratorios cada 2 veces a la semana hasta las 37 semanas. ¿Sale? Llega a las 37 semanas y evaluamos igual. La evaluación materna es cada 2 semanas si es preeclampsia. Digo, perdón, 2 veces a la semana si es preeclampsia, 1 vez a la semana si es hipertensión gestacional. Y, y nuevamente, si la paciente ha estado bien, la llevamos hasta las 37. Si en esa evaluación encontramos alguna alteración o llegamos a las 37 semanas, pues se resuelve en ese momento o al momento de detectar la alteración. Entonces, ya hicimos el diagnóstico de preeclampsia sin datos. Ahora vamos a ver cuáles son los datos de severidad. Entonces, los datos de severidad va a ser igual. Una paciente que esté hipertensa en más de 4 ocasiones, en más de 2 ocasiones, en un intervalo de 4 horas después de las 20 semanas. A menos que tenga una hipertensión en rangos de crisis hipertensiva, que sería arriba de 160, 110. Si tenemos una paciente con 160, 110, no nos vamos a esperar 4 horas a ver si convulsiona, ¿no? O sea, la vamos a, ahí las guías, la guía de práctica clínica y las demás guías, nos recomiendan que hagamos el seguimiento en 15 minutos. Si sigue hipertensa, entonces ya la clasificamos como una hipertensión o una crisis hipertensiva y entonces ya empezamos el abordaje de una preeclampsia con datos. Entonces aquí se los puse en rojo. Si tiene arriba de 160, 110, y se confirma en un intervalo, aquí lo pone en un intervalo corto, pero la mayoría de las guías dicen 15 minutos, ya es una hipertensión severa y amerita tratamiento inmediato. Y puede tener proteinuria, agregando el dato de severidad, o sea, aquí solamente le agregaría un dato más de preeclampsia, pero acuérdense que la proteinuria no le va a dar criterio de severidad. Lo que le va a dar criterio de severidad es o la TA, o que tengamos trombocitopenia abajo de 100, creatinina sérica arriba de 1.1, o que se duplique de su basal, como ya lo habíamos mencionado. O sea, si tiene una paciente con enfermedad renal crónica que tiene una creatinina en 2 y sube a 4 o sube a 5, entonces eso es un criterio de severidad. Si la paciente tiene alteración en las... podemos aceptar a... Sí, si tiene la paciente elevación de las enzimas hepáticas al doble de lo normal o al doble del rango que tengamos de laboratorio, pues ya es un criterio de severidad. O si tenemos edema agudo de pulmón o alteraciones cerebrales o visuales. O sea, lo que habíamos dicho, cefalea intensa que no mejora o que tenga foscenos o timidos. ¿Alguna duda con los datos de severidad? ¿No? Estos se los tienen que aprender así todos. Que tenga un dato de severidad ya es, o sea, tiene que estar hipertensa. O sea, puedes tener 140, 90, pero si tienes uno de estos ya es severa. Aunque sea... sí, pero tiene, o sea, para cuestión de examen, sí. En criterio clínico, o sea, hay pacientes que tienen epigastralgia y puede ser gastritis. O sea,
Entonces sí lo tiene, o sea, usualmente cuando es asociado a criterio de severidad es que no mejora ni con terapia, o sea, ni con inhibidor de bomba, o es una cefalea intensa que va empeorando y que sigue hipertensa, o sea, es un contexto más severo porque muchos pacientes llegan con cefalea y no es un criterio de severidad. Entonces sí tiene que ser una cefalea intensa o una epigastralgia también que no mejora. Pero sí, o sea, seguramente seguramente va a tener más datos. O sea, las preguntas de Gine en general, bueno, de aquí, ¿cuántos ya presentaron el examen? Ok. Bueno, los que ya lo presentaron, ya más o menos saben, los que no. Las preguntas de Gine generalmente son preguntas sencillas o preguntas muy obvias. O sea, las de Gine son para que las tengan casi todas bien, porque el cuadro clínico es muy así. O sea, es hipertensa y tiene proteinuria y tiene cefalea intensa. Ya, o sea, es una preeclampsia con datos, ¿no? O sea, en general lo de Gine a la mayoría les va bien porque son cuadros muy obvios y no son preguntas tan complicadas. Las complicadas son las de medicina interna, o sea, ahí sí te preguntan, pero las de Gine generalmente son muy apegadas al cuadro clínico, o sea, en general. Tampoco quiero decir que todas son fáciles, pero sí, o sea, si comparáramos Gine, medicina interna, pediatría, las de Gine generalmente son muy apegadas al cuadro clínico que te dicen los libros. Entonces, no le busquen por otro lado. Si le está diciendo que es hipertensa, que tiene cefalea intensa, que ve lucecitas, pues es una preeclampsia con datos. O sea, lo que les decía al principio, no las van a o sea, no los van a tratar como de confundir con el cuadro clínico, por lo menos de Gine. Entonces, ¿alguna otra pregunta de los criterios de severidad? ¿No? Entonces, cuando tenemos una preeclampsia con criterios de severidad y tiene más de 34 semanas, se interrumpe. ¿Sí? O sea, en el momento que diagnosticamos preeclampsia con datos y tiene más de 34 semanas, se interrumpe según la condición obstétrica. Si tiene menos de 34 semanas, entonces va a ser manejo expectante. ¿Y en qué consiste el manejo expectante? Que ingresamos a la paciente, administrar sulfato de magnesio, controlar la hipertensión severa si es que tiene hipertensión en rangos de severidad y dependiendo de qué alteración tengamos es en qué momento vamos a resolver a la paciente. Entonces, vamos a resolver, o sea, el manejo expectante consiste en un embarazo de menos de 34 semanas, a la que entonces, ahí sí, le vamos a agregar sulfato de magnesio, le vamos a controlar la hipertensión, y si tiene menos de 34, pues los inductores de madurez pulmonar, ¿no? Entonces, se agrega el sulfato, se agrega los medicamentos antihipertensivos y se agregan los corticosteroides. El ultrasonido para ver la condición fetal y si tiene alguno de estos, por ejemplo, si la paciente está convulsionando, pues eso ya nos contraindica el manejo expectante y la paciente se tiene que resolver. Si tiene edema agudo de pulmón, si tiene coagulación intravascular diseminada, hipertensión que no se controla a pesar de los antihipertensivos, o que tengamos algún compromiso fetal, o sea, que el registro tenga datos ominosos, que tengamos alteración en la hemodinamia del feto, o que tengamos desprendimiento de placenta, o que el feto esté óbito, pues eso ya no es un manejo, o sea, eso ya no es candidato a manejo expectante y se resuelve en ese momento, tenga las semanas que tenga. Si no tiene algún criterio de compromiso materno-fetal, entonces la podemos vigilar. Y entonces la vamos a llevar a manejo expectante hasta a darle manejo por 48 horas, o sea, llega la paciente, no tiene un criterio de compromiso importante como los que ya mencionamos, entonces, pero sí tiene algún dato de compromiso, por ejemplo. Persisten los síntomas, aunque le demos tratamiento, sigue con cefalea, sigue con epigastralgia, o tiene alteración en las enzimas hepáticas al doble, pero todavía no es un síndrome de HELP, o tiene trombocitopenia que está en 100, o tiene oligo severo. Bueno, ahí tenemos una indicación de interrumpir el embarazo, pero no tenemos una indicación de interrumpirlo de forma urgente.
O sea, podemos dar tratamiento, maduradores, estabilizar a la paciente y resolverla en 48 horas después de que ya dimos todo ese manejo. Entonces, menos de 34 semanas y tiene eclampsia, desprendimiento de placenta, coagulación intravascular diseminada, edema agudo de pulmón, alguna complicación materna o complicación fetal, se resuelve inmediatamente. Si la paciente tiene datos de severidad, pero está estable, o sea, solo tiene algunas de las alteraciones bioquímicas, o tiene síntomas persistentes, pero no es una eclampsia, o tiene restricción de crecimiento, podemos dar un manejo expectante, pero a corto plazo. O sea, 48 horas para esperar los maduradores y resolver el embarazo. Y si la paciente no tiene nada de eso, o sea, solamente llegó por hipertensión de 160 a 110 y proteinuria. Eso ya es una preeclampsia con datos, pero no tiene alteración bioquímica, entonces esa paciente sí es candidata a que la internemos para, o sea, en una terapia intensiva, darle manejo hasta lo más que nos aguante esa paciente. O sea, si la paciente aguanta, o sea, nos aguanta internada una semana, pues obviamente eso nos va a dar mayor beneficio fetal. Entonces, aquí obviamente vamos a estar buscando intencionadamente algún dato que nos indique interrumpirla antes. Si convulsiona, si se descontrola la TA, si empieza con síntomas persistentes, si hay datos de compromiso fetal, si empieza a hacer alteraciones hematológicas, transaminasas, entonces, o empieza a aumentar la creatinina, bueno, entonces esa paciente se resolverá en el momento que tenga algún otro dato de compromiso o que la paciente llegue a las 34 semanas. Si llega a las 34 semanas, bueno, ya lo logramos y resolvemos el embarazo. El manejo, la guía de práctica clínica y las demás guías les manejan la crisis hipertensiva con 3 medicamentos: hidralazina, nifedipino y labetalol. Labetalol sí hay en México, entonces sí se los pueden preguntar. Entonces, ¿cómo se va a hacer el manejo de una crisis hipertensiva? Bueno, tenemos una paciente con 160-110, la corroboramos en 15 minutos, 160-110. Entonces, vamos a ver si la paciente cuántas semanas tiene y si el feto es viable. Si el feto es no viable, pues no es candidata a que demos un manejo expectante, por ejemplo. Es candidata a que le controlemos la TA para prevenir las complicaciones maternas, pero no le vamos a dar un manejo expectante. Entonces, obviamente, el manejo expectante está indicado únicamente en la viabilidad fetal. Entonces, la dosis inicial son 5 miligramos. A los 20 minutos se vuelve a revisar la TA. Si tiene menos de 160-110, ahí se termina el tratamiento. Y se le da su tratamiento de base. Si la paciente a los 20 minutos persiste con 160-110, entonces la dosis aumenta a 10 miligramos. Y revisamos nuevamente la TA. Si la TA está controlada abajo de 160-110, ahí suspendemos el tratamiento intensivo y ya se le da su tratamiento de base. Si la paciente, después de 20 minutos, persiste hipertensa, entonces damos una dosis de 20 miligramos. Y revaloramos. Si TA está abajo de 160-110, entonces la primera hora la vamos a ver cada 10 minutos, la segunda hora cada 15 minutos y la tercera hora cada media hora. Si ya logramos controlar la hipertensión, entonces ya la paciente continúa con su terapia de base antihipertensiva. Pero, mismo caso, damos las 3 dosis y no mejora, entonces esa paciente, si persiste con 160-110, vamos a administrar 40 miligramos de labetalol. O sea, labetalol es la segunda opción cuando iniciemos el tratamiento con hidralazina. Y, pues, obviamente una evaluación por medicina interna, medicina crítica, materno-fetal y anestesia. 20 minutos, igual. Sí. ¿Duda? ¿No? Si damos el tratamiento con nifedipino, es básicamente lo mismo. O sea, embarazo viable, nifedipino, pero aquí la dosis es de 10 miligramos. La hidralazina, quedamos que eran 5, 10 y luego 20. Nifedipino son 10 miligramos, igual se revalora a los 20 minutos. Si no mejora, 20 miligramos, 20 minutos,
y 20 miligramos. O sea, en total 50 miligramos. Si la TA está controlada, pues seguimos mismo manejo. La primera hora cada 10, la segunda hora cada 15 y la tercera hora cada media hora. Si la paciente, ya dimos las 3 dosis de nifedipino, no mejora, entonces el tratamiento de segunda línea es la betalol. O sea, la betalol siempre va a ser la segunda línea si empezamos con cualquiera de estos dos. Igual 40 miligramos y valoración por medicina interna, materno-fetal y todo lo demás. Y en caso de que viniera el tratamiento con la betalol, lo único que cambia, bueno, aparte de la dosis, es el que se inicia con 20 miligramos, pero con la betalol se vuelve a valorar en intervalos de 10 minutos. 20 miligramos, revisamos a los 10 minutos, 40 miligramos, 10 minutos y 80 miligramos. Ah, no, perdón, aquí es la betalol, ¿eh? Me equivoqué, aquí es la betalol. 80 miligramos y si está controlada, pues seguimos el mismo manejo como ya lo habíamos mencionado. Si a pesar de este manejo, igual aquí es la betalol, entonces aquí la segunda línea en la betalol es hidralacina. Entonces nifedipino, hidralacina, su segunda línea es la betalol y la betalol su segunda línea es hidralacina. Ya si la paciente no se controla con esto, pues ya va a ser candidata a otra terapia farmacológica que está fuera de lo que ustedes tienen que saber para el examen. El sulfato de magnesio, entonces, es el tratamiento de elección para la profilaxis de crisis convulsivas. ¿Sí? ¿Qué pasó? La betalol. La betalol es el de elección siempre. Si no viniera la betalol, pones cualquiera de los otros dos, pero la betalol es la primera línea en todos lados. Y para la profilaxis de crisis convulsivas, el sulfato de magnesio. ¿Y cómo se administra el sulfato de magnesio? No. La dosis de impregnación, 4 a 6 gramos en 20 minutos y después 1 gramo por hora hasta la resolución del embarazo y posteriormente 24 horas posterior a la resolución. ¿Sale? O sea, las 24 horas son del momento en que resolvemos. Si nos tardamos 10 horas en resolver a la paciente, no le vamos a dejar 14 horas el sulfato. Se deja 24 horas posterior al momento que resolvimos. Entonces, esta es la terapia de Susspan, que todo el mundo conoce, que es la más utilizada, que son 4 gramos de sulfato de magnesio en bolo y 1 gramo por hora, 24 horas posterior al nacimiento. Si les llegaran a preguntar, o sea, si les llegaran a decir que ustedes están en su centro de salud, que la paciente llega con crisis convulsivas o que llega con una TA con criterios de severidad y les comentan que no tienen vía para canalizarla, está el esquema de Pichard, que son 4 gramos IV en bolo, y esos se administran intravenoso a la paciente, y 5 gramos intramuscular en ambos glúteos, o sea, en total 10 gramos de sulfato de magnesio. Entonces, esta dosis creo que es conveniente que la sepan, porque si viniera el caso de que ustedes no tienen una vía periférica para pasarle el medicamento, pueden administrar la dosis intramuscular. Y pues bueno, aquí en esta gráfica, esto es un forest plot, aquí lo único que demuestra es que hay menos morbilidad si administramos la vía intramuscular, pero es más difícil de controlar las dosis séricas. Entonces, por eso se prefiere la vía intravenosa o el esquema de Susspan. Entonces, el régimen de Susspan para la prevención y tratamiento de preeclampsia severa y eclampsia. Como profilaxis para crisis hipertensivas. El sulfato de magnesio no se usa como antihipertensivo, es únicamente para profilaxis. Entonces, si les preguntan cuál es el medicamento de elección para profilaxis de crisis convulsivas, es sulfato de magnesio. Si les preguntan cuál es el medicamento de elección para crisis hipertensiva, es la betalol. ¿Sale? Y pues nada, o sea, la guía de práctica clínica,
Las definiciones que ya mencionamos no cambian en cuanto a las guías internacionales, o sea, la proteinuria igual mayor de 300, mayor de una cruz en la tira reactiva o el ratio proteína-creatinina arriba de 0.3, la trombocitopenia es igual que las guías internacionales, la creatinina igual arriba de 1.1 y alteraciones hepáticas al doble de la concentración normal o el superior que tengamos del laboratorio de referencia. Y el resto de lo que sí ellos mencionan son todos estos criterios clínicos, pero la verdad es que con que se aprendan los anteriores es suficiente. Una cosa que les quería mencionar, la DHL por sí sola no es un criterio de severidad. Pero, si les preguntan que la paciente está con una hipertensión severa y viene alteración únicamente de DHL, la guía de práctica clínica sí la menciona. Pero no es, o sea, DHL no es un criterio de severidad, pero para fines de examen, o sea, eso es para que se lo lleven para la vida. Pero para fines de examen, la DHL, para ellos sí es criterio de severidad. Entonces, por eso les puse esta, para que la lean, porque sí vienen cosas diferentes a lo que está reportado mundialmente, pero bueno, pues es la guía de aquí y pues lo tienen que saber.